Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarlos nuevamente, vamos a platicar el día de hoy sobre las principales objeciones hacia el Project Management. Objeciones que propiamente no están en los libros, que muchas veces no se platican, pero que están ahí. Temas como el Project Manager va a desaparecer, todos los proyectos van a ser ágiles, ¿qué va a pasar con el Project Management? ¿Cómo realmente se aplica? Vamos a tener oportunidad de, en esta sección, poder platicarlas rápidamente. Así que acompáñame. Bien, por principio de cuentas, vamos a platicar sobre la primera, que es el Project Manager va a desaparecer. Esto no es más falso, no puede parecer más falso que lo que como está escrito. Realmente el Project Manager, el Project Management, la gerencia de proyectos no va a desaparecer. La forma en que las empresas se transforman es en base a proyectos. Las organizaciones que están creciendo exponencialmente lo hacen en base a proyectos. Los project managers en las empresas, los gerentes de proyectos, cuidan clientes, cuidan el alcance, los niveles de servicio comprometidos con sus clientes. Si no hubiese un project manager, pues al final del mes o al final de la factura, pues podríamos, en vez de ganar, perder. Entonces, el project manager, el gerente de proyectos, no va a desaparecer. Esto no es cierto. Claro que hay cosas que van a cambiar. Se están transformando las cosas, se están evolucionando las cosas, se están adaptando las cosas, pero no va a desaparecer. Bien, siguiente punto, ¿sí? Siguiente objeción, objeción número 2. No debe existir una PMO en un entorno ágil. A ver, primero vamos a platicar qué es una PMO. Al final del día, una PMO, ¿sí? Es el centro donde están evolucionando, se están incubando las buenas prácticas en materia de relación a proyectos, programas, servicios, innovación, etcétera. Entonces, el hecho de que una empresa quiera ser ágil o esté transformándose de forma ágil, claro que la PMO va a tener una responsabilidad en esta transformación, va a tener un protagonismo en esta transformación. No podemos decir que la PMO va a ser ajena a esta transformación, ¿sí? Eh, si nosotros democratizamos la agilidad en una organización, definitivamente la PMO juega un papel fundamental. Claro que es distinto el papel que juega a una organización tradicional. Objeción número 3. Sin cuentos. Realmente las prácticas no se aplican nunca. Y aquí hago un pequeño paréntesis para agradecer a todas las personas que pues amablemente por las redes sociales nos compartieron sus objeciones para poder platicarlas en el video del día de hoy. Por favor, si tienes alguna otra objeción y ves este video en alguna red social, por favor ponlo en los comentarios para que podamos seguir platicándolo. Realmente, cuando hablamos de prácticas recomendadas, ¿sí? Es eso, son prácticas recomendadas genéricamente. Aquí a mí me gustaría hacer una ejemplificación. Es como, por ejemplo, cuando un futbolista, ¿sí? Pues está jugando y está jugando con la técnica adecuada, es decir, cuando le está pegando correctamente al balón, con la parte interna, con la parte externa, porque esa es la técnica recomendada, ¿sí? Claro que cuando un futbolista juega de esta forma, pues tiene muchas más probabilidades de dar un buen partido, incluso de ganar el juego. Pero claro que si un jugador no juega con estas prácticas recomendadas, con esta técnica, pues en algún momento podría tal vez meter un gol o ganar un partido, pero sistémicamente pues va a ganar uno, pero tal vez va a perder cinco. A mí me gustaría hacer esta comparación con lo que son las buenas prácticas o las prácticas recomendadas. Las prácticas recomendadas son la técnica del futbolista. Tú tienes que tener una técnica para ejecutar los proyectos, porque de esa forma, sistémicamente la organización y el equipo de trabajo va a tener más éxitos que fracasos. De eso se trata. Entonces, si no las aplicamos, pues es importante que volteemos a ver cómo se aplican y aplicarlas, porque así vamos a ser mejores. Claro que no en todos lados se aplican, pero eso quiere decir que hay muchas áreas de oportunidad. Objeción número 4. Queremos agilizar, pero mándamelo por nuestro proceso burocrático de backlog, requerimientos, etc.
Me encantan las objeciones que tuvimos oportunidad de dialogar en las redes sociales porque son muy reales, ¿sí? Y muy actuales. Hay muchas organizaciones que dicen, yo quiero ser ágil, yo quiero aplicar Scrum, yo quiero llevar un backlog, pero cuando ya están usándolo, empiezan, bueno, sí, pero el proceso es este, ¿no? Pero el repositorio de los documentos es este, pero mándamelo por correo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la agilidad? ¿Y cuál es la diferenciación entre ese proceso burocrático y esa agilidad? Desde mi punto de vista, al final del día, la agilidad es un pensamiento, es un modo de vida. No quiere decir que no tengamos procesos, no quiere decir que no tengamos repositorios de conocimiento cuando estamos haciendo la agilidad. Lo que debemos de buscar, ¿sí? Es desde el ser de nosotros, ¿sí? Desde nuestra mentalidad, aplicar los principios ágiles para estar evolucionando y mejorando constantemente. La agilidad 100% tal cual en una empresa, todo lo que hablan de las prácticas de Lean, de Scrum, de Extreme Programming, etcétera, pues obviamente no se aplica así. Tienes que adaptarlo. A lo mismo que una metodología tradicional, pues tienes que adaptarlo a cada empresa. Por eso se dice que son prácticas recomendadas, son buenas prácticas. Las mejores prácticas son las que conviven en las empresas y que son adaptadas y adoptadas por los usuarios y por las áreas funcionales, ¿sí? Y el poder adaptarlas hacia cada negocio es lo interesante. Objeción número 5. El PM encarece el precio, que lo hagan los ingenieros. Es decir, pues quitemos al project manager porque solo encarecen las cosas. A mí me gustaría evaluar estas objeciones de una forma muy objetiva, ¿sí? A ver, es cierto que tal vez existan proyectos que no requieran tener como tal tiempo completo un project manager, ¿sí? Un gerente de proyectos. Es como, por ejemplo, si nosotros dijéramos que que todos los proyectos tendrían que tener un plan de comunicación muy hermético, muy formal, etcétera. No, hay proyectos que el plan de comunicación es, pues, a ver, tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, la forma de comunicarnos es esta, vamos a mandar una minuta y listo, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. ¿Esto está bien o está mal? Es un tema de niveles de madurez, es un tema de contexto, ¿sí? No podemos decir que siempre el project manager va a encarecer el precio, pero hay algunas veces que tiene mucho sentido que la gerencia pues tal vez tenga tiempo parcial por algún recurso que pueda ser compartido con otros proyectos, ¿sí? Para precisamente que el costo-beneficio de la gerencia se justifique. Pero va a haber otros proyectos donde definitivamente un project manager va a tener que cuidar un revenue mensual de 30 millones de pesos mexicanos y esa figura tiene que estar ahí de tiempo completo porque está cuidando ese dinero, ¿sí? Y del lado del cliente va a haber otro project manager que también está cuidando su resultado. Entonces, ahí sí se justifica, ¿sí? El contexto. Eso es lo importante que debemos de tomar en cuenta. Objeción número 6. Ya no usamos WBS. Lo de hoy son historias de usuario. A mí me gusta mucho una reflexión que pues las herramientas, ¿sí? De la agilidad, las prácticas, los artefactos, pues es cuando tú estás comiendo y que tienes una cuchara y un tenedor, ¿no? Y tienes un vaso y tienes un plato, ¿sí? Hay veces que vas a utilizar la cuchara, hay veces que vas a utilizar el tenedor, hay veces que vas a usar el vaso, ¿sí? Cuando tú vas a usar el vaso, pues no usas el tenedor para tomar agua. Pasa lo mismo con las prácticas de gerencia de proyectos y de agilidad, prácticas. O sea, unas se usan para una cosa y otras se usan para otra, ¿sí? La WBS es la que va a definir la estructura de los entregables, ¿sí? Que se van a controlar en un proyecto y en base a esa WBS se van a comunicar, se van a poder obtener las cuentas de control, los paquetes de trabajo y vas a tener un proyecto que vas a poder tener controlado. Y las historias de usuario es precisamente eso, son historias de usuario, es decir, vienen requerimientos de la parte funcional de una forma liviana, esbelta, para que puedas tener una conversación con el usuario. Entonces se usan para cosas distintas. Si nosotros tenemos una confusión como esta, o sea, ¿para qué uso una WS y para qué uso una historia de usuario?
La recomendación es, úsalas como está en el libro. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta para qué sirven las cosas. Primero sigue la recomendación. No puedes decir que algo no te sirve si no lo usas como está en la recomendación. Ya después, con el conocimiento que vas teniendo, lo vas adaptando. Objeción número 7. Ya no usemos metodologías llenas de formatos. Enfoquémonos en entregar valor al cliente. Primero hay que entender para qué son los formatos. Primero hay que entender qué valor entregan los formatos. ¿Sí? Porque tal vez hay proyectos donde esos formatos se utilizan porque tienes que cumplir con cierta regulación, tienes que cumplir con cierta normatividad, tienes que cumplir con cierta metodología. Entonces, esos formatos pues tienen que estar ahí. Adicional que muchas veces con esos formatos es la manera de entregar valor, porque el valor es la cereza del pastel, pero para hacer el pastel tuviste que mancharte las manos. ¿Sí? Entonces, definitivamente son complementarios, ¿sí? No solamente hablemos de entrega de valor, sino también hablemos de lo que está debajo del iceberg para poder entregar valor, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este tipo de objeciones, el tema es que no nos queda claro para qué son las prácticas y no las hemos utilizado y no sabemos cuál es su beneficio. Cuando ya sabemos el beneficio de los formatos, de la metodología, de la WBS, entonces es cuando ya podemos decidir cuándo usarla y cuándo no usarla y en qué momento. Objeción número 8. Los PMs son documentadores caros. Pues es un tema de desconocimiento. Ya platicamos un poquito de los PMs, de los Project Managers, como les menciono. Si tú tienes un proyecto donde tú tienes una factura que cuidar, ¿sí? Con un cliente, necesitas un Project Manager. Si tú estás transformando a tu empresa y quieres llevar varios proyectos, necesitas Project Managers, ¿sí? Si tu equipo de trabajo le cuesta un poquito la parte de comunicación, la parte de colaboración. Tienes un equipo muy cargado de la parte técnica y necesitas a alguien que esté coordinándolos, ¿sí? Que esté gestionando su trabajo. Necesitas un project manager. Ahora, el punto es que hay que ver en qué contexto y cómo lo necesitas, ¿sí? Porque puede ser que en algunas situaciones no lo necesites de tiempo completo y no lo necesites algún gerente de proyectos senior. Entonces, el contexto es importante. 9. Si no tienes expertise técnico, no tiene sentido que seas project manager. Qué interesante. Definitivamente yo creo que un gerente de proyectos debe de saber lo que está controlando, debe de saber de qué se trata el proyecto, debe de saber el contenido. Si tú estás gerenciando un proyecto y no entiendes nada de lo que se está hablando, va a ser muy difícil realmente que tú puedas tener el control de ese proyecto. ¿Sí? Aquí lo importante es que sepamos que tal vez no tienes que ser experto técnico en lo que estás haciendo, porque tu papel no es ese, tu rol no es ese. O sea, tu rol es entender esa tecnología, esa parte técnica, entenderla para que con tus habilidades suaves y con tu conocimiento del negocio y de las metodologías, ¿sí? Puedas gestionar el trabajo de los demás facilitándolos, ¿sí? O sea, sí tienes que conocerlo, pero no necesariamente tienes que ser experto, porque no es tu rol, ¿sí? Entonces, es interesante esa parte. Objeción número 10. Ya tenemos la metodología de producto, ¿para qué otra más? Bien interesante. A ver, nosotros podemos tener una metodología, ¿sí? Y podemos estar siguiendo la parte del producto como tal. Ahí viene el diseño de las prácticas. ¿Cómo nosotros vamos a gestionar el proyecto? ¿Por qué lo vamos a hacer? Claro que la idea es que se esté siguiendo una metodología, pero no necesariamente esto siempre es así. Por ejemplo, tú puedes seguir la metodología del fabricante y también la metodología del cliente, ¿sí? Pero porque lo debes de hacer. Entonces, el contexto te pide que lo hagas y si ese fuese el caso, pues tú tienes que dimensionar tu trabajo administrativo, ¿sí? O sea, el asunto es, como dice la pregunta, ¿para qué otra metodología más? Bueno, pues ¿por qué lo tendrías que hacer? O sea, ¿cuál es la razón de hacerlo? 11. Los proyectos nunca terminan. Es importante que tengamos claro que un proyecto siempre debe de terminar. Un proyecto tiene un inicio y un fin y si siempre está continuando el proyecto, pues siempre nos está costando. Aquí es donde el Project Manager debe de marcar muy bien su proyecto. Desde mi óptica, ¿cuándo un proyecto nunca termina?
cuando no tiene bien definido un alcance, cuando no tiene bien definida una línea base. Entonces, el error no es que el proyecto no termine, el error es que no dimensionamos y clarificamos bien cuál es el alcance del proyecto. Y aquí se contesta una pregunta: ¿por qué una WS? ¿Por qué un alcance? ¿Por qué una línea base? Para que el proyecto pueda terminar en tiempo. 12. Objeción número 12. Si ya hay PMO, ¿para qué poner PMs en los proyectos? Bien interesante. La PMO siempre es diferente para cualquier organización, ¿sí? Entonces, puede ser que la PMO tenga project managers o gerentes de proyectos, pero puede ser que no. Aquí, ¿qué es lo que se tendría que evaluar? ¿Qué responsabilidades tiene la PMO? ¿Y qué responsabilidades tienen otros gerentes de proyecto? Cuando se escucha esto es cuando típicamente no están definidos bien desde mi punto de vista los roles y responsabilidades. Por ejemplo, a mí también me han llegado a preguntar: oye, pero ¿cuál es la diferencia entre una PMO y una oficina de gestión de calidad? ¿Sí? Bueno, pues eso para cada organización es diferente. O sea, lo que tú tienes que hacer estructuralmente es definir los roles y responsabilidades para que cada quien le quede claro qué es lo que tienen que hacer y hasta dónde llega cada una. Objeción número 13. ¿Para qué usar una herramienta de software si lo podemos hacer en Excel? Esta está muy interesante y muy divertida. Volvemos al tema. Nosotros podemos usar una herramienta y que con eso nos resuelve el problema. Si con un Excel nos funciona y con eso es suficiente, adelante. Pero ¿cuál es la diferencia de usar una herramienta de software versus un Excel? Que la herramienta de software te puede dar una dinámica en el control de actividades. Por ejemplo, una herramienta que te controla el Gantt, como puede ser tal vez Microsoft Project, un Primavera, etcétera. Pues si tú modificas una fecha y esas actividades están vinculadas entre sí, dinámicamente te va a cambiar la fecha y te va a marcar dónde están los puntos clave que se están moviendo. Eso ya en Excel, pues ya no te lo puede hacer, ¿sí? Entonces, obviamente hay una razón para usar una herramienta. Hay un propósito que resuelve la herramienta que no lo resuelve en Excel. Pero ¿qué pasa? Cuando no sabemos usar la herramienta, es cuando creemos que con Excel lo podemos hacer todo. Hay cosas que se pueden hacer en Excel, pero volvemos al punto. La causa principal es el desconocimiento. Cuando tú ya sabes usar la herramienta, entonces tú puedes decir: pues tengo un montón de beneficios, tengo muchos beneficios, entonces para este problema en particular que tengo, sí quiero esta herramienta. Para este tipo de proyectos que tengo, no es suficiente. Vas a poder tener el criterio para saber dónde aplicar qué cosa. Objeción número 14. El PMBOK ya pasó de moda. Ya no debemos documentar. Debemos enfocarnos en entregar. Bueno, el PMBOK, ¿sí? La guía de gestión de proyectos de PMI internacional, estándar, global, ¿sí? Que dicta las prácticas de gestión de proyectos, pues está cambiando, está evolucionando. Estamos saltando de la versión 6 a la versión 7 y el cambio es drástico. ¿Sí? El cambio es fuerte. En este canal puedes ver videos que hablan del PMBOK versión 7, por ejemplo. Pero de ahí a que, como dice el texto, que ya haya pasado de moda, hay una gran diferencia. Primero, ese tema de la moda hay que tener mucho cuidado en cómo lo interpretamos, ¿sí? Los proyectos no se van a terminar. Nosotros necesitamos tener una guía que nos indique cómo llevar a cabo un proyecto, ¿sí? Y como dice aquí la objeción, no debemos documentar, debemos enfocarnos en entregar. Claro que el propósito de un proyecto es entregar, pero ¿de qué sirve entregar? Si lo vas a hacer mal, si vas a tener que retrabajar, si tu proyecto no va a ser exitoso. Entonces tienes que reflexionar cómo lo vas a hacer. Tienes que reflexionar con qué prácticas lo vas a hacer, ¿sí? Y ahí es donde entran las recomendaciones, ¿sí? Nos quejamos que todos los proyectos se desfasan en las fechas, que todos los proyectos hay retrabajo. Yo quiero que reflexiones en tu organización. ¿Cuántos proyectos se retrasan la fecha? ¿Hay errores, retrabajos? ¿Sí? Y quiero que multipliques eso en dinero y en todos los proyectos que suceden en tu organización. Y quiero que visualices ese número. Eso es lo que está gastando
¿sí? Tu empresa, ¿sí? Como retrabajo, que no es eficiente, ¿sí? Que es un déficit, ese número, por no tener alineadas adecuadamente tus prácticas, tu filosofía, tu mentalidad en base a gestión de proyectos. Y este tipo de objeciones, pues lo único que demuestran es pues que hay un gap en el entendimiento de estas prácticas. Objeción número 15. ¿Para qué gestionamos riesgos? En el camino vamos arreglando las cosas. Es muy típico, a mí me ha tocado escuchar varias veces. Ahí vamos, en el camino vamos viendo, ¿no? En el camino lo vamos arreglando. Eh, sale más caro, sale más caro. El gestionar riesgos, ¿sí? Pues te ayuda a echar a perder antes, a poder mitigar los problemas antes de que sucedan, ¿sí? Y esto se traduce en dinero y en tiempo, o sea, esto es tiempo y dinero. Hay veces que hay que hacer una pausa, hay que detenernos, hay que reflexionar. ¿Es la arquitectura correcta? ¿Es la tecnología correcta? ¿Es las prácticas de gestión correcta? ¿Es la forma correcta de llevarlo a cabo? Ahora, no solamente es detenernos y reflexionarlo, sino que tenemos que seguir recomendaciones de gestión de riesgos para precisamente mitigar esos riesgos y que nuestro proyecto sea exitoso. Objeción número 16. La reunión diaria quita tiempo. Mejor vamos a reunirnos cada semana o cada 15 días. Bueno, si tú sientes que la reunión diaria te quita tiempo, lo más probable es que no la estés llevando correctamente. Lo más probable es que poco a poco fuiste perdiendo la esencia de lo que es la reunión diaria. Tal vez en el contexto de este síntoma, de esta objeción, pues la reunión diaria ya no dura 15 minutos. Tal vez en este contexto la reunión diaria se vuelve un espacio en donde el gerente regaña a la gente, en donde el gerente habla más que el equipo. Y entonces cuando volteas a ver, dices, pues claro que nos quita tiempo, porque entonces se vuelve un espacio de catarsis para el gerente. Y el tema de la reunión diaria, pues tiene totalmente lo opuesto, o sea, como idea. Entonces, vuelvo al tema. Debemos de aplicar las prácticas como son y debemos de entender los beneficios que generan de aplicarlas así y después, con ese criterio saber cómo adaptarlas para cada situación en particular. Objeción número 17. Para gestionar el proyecto, basta con los post-its en el mural o en el Trello. A ver, pues nosotros somos ágiles, solamente tenemos el Trello, el mural, ya no documentamos nada, ya no hacemos nada, todo está aquí, métete al Trello, etc. No hay una bala de plata, ¿sí? Puede ser que, repito, en algún contexto con post-its y en un tablero, en un mural, podamos gestionar un tablero de Kanban, lo que nosotros queramos. Pero de ahí a que sea la única herramienta, es como si nosotros estamos comiendo y solamente usamos una cuchara. Vuelvo al ejemplo. No usamos ni tenedor, no usamos ni cuchillo, no usamos ni vaso, no usamos servilletas. Estamos con una cuchara y estamos partiendo con la cuchara, estamos comiendo con la cuchara, estamos sirviéndonos con la cuchara. Pues estamos mal. Oye, pero es que con esta cuchara puedo hacer todo. Ah, bueno, puedes hacer todo. Pero de ahí a que debas hacerlo o se recomiende hacerlo así, hay una gran diferencia. Puede ser más efectivo y eficiente si usas los demás cubiertos. Piensa en eso. Objeción número 18. Empecemos este proyecto ágil, pero necesitamos el cronograma, que se cumplan fechas y alcance definidos en casos de uso trabajados por 6 meses. Muchas gracias por esta objeción que nos compartieron en redes sociales, porque entiendo que hasta es un caso real. Volvemos al tema. Hay un tema de mentalidad, hay un tema de entendimiento. No entiendo qué es la agilidad. No he adoptado la agilidad, ¿sí? Creemos que es otra metodología y que la usamos como lo hemos usado siempre. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando tú tienes un martillo todo te parece un clavo. Entonces, pues si tú siempre usaste la misma metodología y estás con el martillo, pues todo vas a querer amartillar. Pero volvemos al tema, puedes tener también un desarmador, puedes tener unas pinzas, etcétera, y son herramientas diferentes, ¿sí? Entonces debemos de saber aplicarlas.
¿sí? Por eso es muy importante que entendamos. A mí me gusta mucho la frase del apoyo viene del entendimiento. Si la gente no te entiende, no te va a apoyar. Y primero necesitamos entender para después usar las cosas, porque si no podemos escuchar este tipo de objeciones como tal. Objeción número 19. No perdamos tiempo con la WS. Empecemos y abrimos un Microsoft Project. Tiene que ver con lo mismo. No entendemos para qué es la WS. No me queda claro el beneficio y lo peor, nunca la he usado y por eso no le encuentro el valor. Entonces la recomendación es la misma. Úsala primero, úsala como dice la recomendación y en base a eso encuentra los beneficios y adáptala. Si pudiéramos nosotros encontrar el 20% de las causas de estas objeciones son que no entendemos las prácticas, que no las hemos usado nunca correctamente y que no entendemos sus beneficios para después aplicarlos de la mejor manera de acuerdo al contexto. Eso es la causa principal de la mayoría de las objeciones que estamos platicando. Y número 20, objeción número 20. El equipo estima con demasiado colchón. Con esas fechas no vamos a ganar el contrato. Bajemos estimaciones a la mitad con el equipo de ventas. Pues aquí está el proyecto, aquí está la estimación, con eso no vamos a ganar, bájalo. A ver, aquí hay un tema delicado, porque lo primero que yo recomiendo, ¿sí? Es, si tú estás en un equipo comercial y estás tú participando en un concurso y quieres ganar el contrato, a ver, tienes que tener claro que tu equipo de ejecución, que a la cabeza está la gerencia del proyecto, ¿sí? Son los que lo van a hacer, tú no. Entonces, tú tienes que hacerle caso a tu equipo, porque ellos van a tener la responsabilidad de entregar eso que se está vendiendo. Si tu equipo te dice que no se puede, que la estimación está mal, tienes que hacerle caso. Es mejor decir que no a un proyecto, ¿sí? Donde vas a perder, ¿sí? Que cachar un proyecto en donde que vas a perder que tener este problema. O sea, si vas a traer un proyecto a la casa, tráelo con el visto bueno de tu equipo de ejecución. Es algo fundamental que el equipo de ventas tiene que hacerlo. Ahora también, aquí hay una responsabilidad del equipo de ejecución. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy realistas. El problema es que sí tenemos que tener un juicio experto para hacerlo, pero si yo como equipo de ventas, ¿sí? Sé que mi equipo de ejecución son expertos, saben hacer su trabajo, lo han hecho antes y te están viendo a los ojos y diciendo, esto sale con este tiempo y con este presupuesto, tú tienes que tomarlo en cuenta. Tú tienes que tomarlo en cuenta, ¿sí? Te vas a ahorrar o le vas a ahorrar a la empresa mucho dinero, ¿sí? Mejor proyectos bien estimados que lleguen a la casa a muchos proyectos que son mal estimados y que en vez de de traer una venta, trajiste un problema, ¿sale? Conclusión. El apoyo viene del entendimiento. Yo los invito, ¿sí? Yo sé que muchas personas que estamos viendo este video entendemos el objetivo de las objeciones, entendemos que algo está mal, pero ¿por dónde empezar con las personas con las que tenemos que trabajar este tipo de objeciones? Tenemos que hacer que nos entiendan, tenemos que explicarles, tenemos que mostrarles los beneficios, tienen que usarlo, ¿sí? Le estamos enseñando a que usen los cubiertos. Entonces, primero tienes que enseñarle las prácticas funcionando, enséñale los beneficios para que sepan. No, si no te entienden, no te van a apoyar. Este es el gran mensaje. No te desgastes en explicarle a alguien que no te entiende, ¿sí? O sea, no te desgastes en decirles que tiene que ser así. O sea, necesitas que vea el beneficio antes de que pueda decidir qué hacer. Suscríbete a este canal para ver más temas relacionados a la gerencia de proyectos. Muchas gracias.